Hola, bienvenidos. En esta ocasión hablaremos sobre la norma oficial mexicana 0361 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018, que entró en vigor en enero del 2020. La primera parte, que es la gran mayoría de lo que nos pide la norma, entró en vigor ya para enero de este año. Y tenemos el análisis de esos puestos que manejan cargas, lo tenemos de entrada obligatoria para en enero del 2023, pero no es que quede mucho, es muchísimo lo que hay que hacer. Si quieres profundizar más en el tema, si quieres aprender o capacitar más a tu personal sobre cómo se debe hacer el análisis, cómo cumplir con estas obligaciones, abajo en el canal viene descrita la página de capacitación que tenemos para cursos online. Espero que te sirva esta información. Adelante. La norma oficial mexicana, NORM 0361 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, habla sobre los factores de riesgo ergonómico en el trabajo, que es para su identificación, análisis, prevención y control. Dice guión 1 porque es la primer parte, que es el manejo manual de cargas. Es una de 3 normas que estas dos próximas en un futuro se harán. Bien, por arriba de la Constitución no hay legislación mexicana. Nuestra Carta Magna es el top de la cuestión legislativa. Por abajo de la Constitución se desprenden las leyes y sus reglamentos. Se desprende la Ley Federal del Trabajo y de ella el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por abajo de la ley y su reglamento, pues aparecen las diferentes normas oficiales mexicanas en un tercer nivel, esto es como un resumen, en un tercer nivel de jerárquico para tomar en cuenta. ¿Por qué es muy importante esto? Porque muchos empresarios toman en cuenta que solamente debemos de tener cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, como en este caso es la 0361. Sin embargo, se olvidan que tenemos el reglamento que está por arriba de las normas, este Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se publicó el 13 de noviembre del 2014 y entró en vigor en febrero del 2015. En este reglamento nos habla que así como la norma 030 desde el 2009, nos habla que debemos de tener cumplimiento de un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Y derivado de este diagnóstico, tenemos que integrar un programa de salud, de seguridad y salud en el trabajo. Dice con base en el diagnóstico. Entonces tenemos que partir de un diagnóstico. En ese diagnóstico debemos identificar todas las condiciones peligrosas, inseguras, factores de riesgo químico, físico, psicosocial y ergonómico, ¿sí? Y en este caso, entonces, como factor de riesgo ergonómico, el reglamento federal nos establece que son aquellos que pueden conllevar sobreesfuerzo físico, movimientos repetitivos, posturas forzadas en el trabajo desarrollado, con la consecuente fatiga, errores, accidentes y enfermedades de trabajo. Bien, entonces, el enfoque de la legislación, igual que en la norma, nos habla que los factores de riesgo ergonómico es una parte de la ergonomía, que es la del factor de sobreesfuerzo físico, movimientos repetitivos o posturas forzadas. Y de ahí van a ser las 3 normas. Esta primera norma habla sobre el esfuerzo físico, la siguiente va a ser sobre movimientos repetitivos y probablemente la siguiente entonces van a ser sobre posturas forzadas. Eso es factor de riesgo ergonómico y fíjense que en el reglamento establece que debemos de tomar en cuenta estos 3 elementos. Ojo con ello. Desde el reglamento, la parte de ergonomía, sabemos que es mucho más amplio el área de la ergonomía, entonces aquí en el reglamento se enfoca únicamente en los trastornos musculoesqueléticos. Desde el reglamento nos habla del esfuerzo físico, movimientos repetitivos y posturas forzadas. ¿Y qué nos obliga? Debemos de tener un análisis de los factores de riesgo. Entonces, no nada más es manejo de cargas, también tenemos que buscar movimientos repetitivos y posturas forzadas. Adoptar las medidas preventivas, los exámenes médicos al personal ocupacionalmente expuesto, informar a los trabajadores sobre las alteraciones a la salud,
capacitar sobre las prácticas de trabajo segura y llevar los registros. Entonces, nosotros desde febrero del 2015 tenemos que cumplir con esto. Identificación de todo lo que puede llevar esfuerzo, movimiento repetitivo y posturas forzadas. En una inspección ya ha sucedido en algunas empresas que de pronto vienen y quieren determinar lo de movimientos repetitivos y posturas forzadas y dicen, no, en la norma 036 habla nada más de sobreesfuerzo físico. Sí, la norma 36, pero es norma. Y como norma es nada más, el cumplimiento de la norma va para manejo de cargas. Pero en el reglamento debo de contemplar como diagnóstico la parte de ergonomía, también movimientos repetitivos, posturas forzadas y debemos de dar, así como los analizamos, medidas preventivas, exámenes médicos, informar, capacitar y llevar los registros. Entonces, un punto, tiene que cumplir con la ergonomía completa de movimientos, trastornos sobre el sistema músculo-esquelético. Bien, en esta norma entonces, la 036.1, el objetivo es establecer los elementos para identificar, analizar, prevenir y controlar los factores de riesgo ergonómico, pero derivados, la norma entonces nada más se enfoca al manejo manual de cargas. Ojo con ello. ¿Cuál es entonces el campo de aplicación de esta norma? Aplica en todos los centros de trabajo donde existan trabajadores cuya actividad implique realizar manejo manual de cargas de forma cotidiana más de una vez al día. Entonces, 2 o más ya entra como aplicación esta norma, más de una vez al día. También en el numeral 2.1 dice que no apliquen actividades de manejo manual de cargas menores a 3 kilos. Entonces, como diagnóstico, cualquier puesto de trabajo en la que implique que una persona va a mover 3 kilos o más 2 o más veces al día, ya me aplica esta norma. Si la contadora de la empresa va al archivo, saca una caja de archivo de 5 kilos en la mañana y al final en la noche guarda esa caja, ya ahí realizó 2 o más veces al día, 3 o más kilos. Por lo tanto, entra y le aplica en este personal, está expuesto a manejo manual de cargas. No es necesariamente que se dedique exclusivamente a manejo de cargas. Siempre piensan que si el de almacén o el de repartición, el repartidor es el que maneja cargas, entonces le aplica la norma. No, no nada más es para el que se dedique exclusivamente a manejo de cargas. 2 o más veces al día, 3 o más kilos, aplica esta norma. Dentro de las obligaciones del patrón, habla que debemos de contar con el análisis de los factores de riesgo. Punto importante. Cuando habla de análisis, al igual que en la norma 035, cuando hablamos de análisis significa hacer entonces una evaluación. Entonces, esta evaluación entra en el capítulo 7 de esta norma y este capítulo 7, la forma de cómo debemos hacer el análisis es de cumplimiento para el 2023. El análisis, repito, el aplicar el cuestionario, la evaluación que presenta la norma es para el cumplimiento del 2023, pero no toda la norma es para el 2023. ¿Qué debo de tener cumplimiento? Adoptar medidas para prevenir y controlar o reducir y eliminar los factores de riesgo ergonómico. Entonces, cualquier manejo de cargas, 2 o más veces al día, 3 o más kilos, debo de aplicar todas las medidas de prevención y control. Y en el capítulo 8 nos habla precisamente de cómo se debe de hacer. Se debe de efectuar la vigilancia a la salud de los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Entonces, y viene en la norma cuáles son las características de esa vigilancia. No nada más son exámenes médicos, es un programa de vigilancia a la salud. Y el programa de vigilancia a la salud no es observacional, es para la acción. Es vigilar para la acción, a diferencia de observacional, de estar haciendo exámenes cada año para ver cómo van. No, es vigilancia a la salud y tiene sus características específicas. Se debe de informar a los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud para el manejo manual de cargas. Muchos no quieren decirle lo que le puede pasar.
es darle ideas a los trabajadores. No, no es darle ideas. Estamos dando cumplimiento a una obligación normativa. Debemos de informar sobre el daño, lo que le puede generar a su salud, sobre el manejo manual de cargas de acuerdo a cómo lo estén haciendo. Se debe de proporcionar capacitación y adiestramiento sobre los procedimientos de seguridad y las prácticas de trabajo seguro. Y en su caso, en las medidas de prevención o control, de conformidad con lo señalado en el capítulo 10, que son cómo hacer precisamente esos elementos. Y llevar los registros sobre las medidas preventivas adoptadas y los exámenes médicos practicados. Entonces, ¿qué obligaciones tenemos? Al igual que en la norma 035, en esta 036.1, el cumplimiento viene diferido. ¿Qué debemos de tener? Cumplimiento ya desde enero del 2020. Ya tenemos que identificar todos los trabajadores expuestos al manejo manual de cargas. Quien maneje más de 3 kilos 2 o más veces al día. Ya con eso entra y ahí identifiqué ese puesto como que maneja manual de cargas y el personal entra a vigilancia. Tengo que tener exámenes médicos de aptitud física. Entonces, debo de determinar la aptitud de los trabajadores para el manejo de cargas. Entonces, y estos médicos, los exámenes médicos, así como en nuestra normatividad, tiene que ser por un médico. No es válido examen por alguien que no sea médico. Por una enfermera, puede ser muy buena enfermera, muy capaz en el área de salud y seguridad, hasta si quieren con una formación de maestría y doctorado, pero legalmente para un examen médico tiene que ser exclusivamente realizado por un médico con capacitación en medicina del trabajo. Se tiene que generar un procedimiento de seguridad específico, ojo con ello. No es nada más decirle cómo manejas la carga. Recuerda que es levantar con piernas, espalda recta y ya listo, ya le enseñé el procedimiento de manejo de carga. No, tiene que ser específico. Cada persona que maneje manualmente una carga, 3 o más kilos, 2 o más veces al día, automáticamente tengo que generarle un procedimiento de seguridad donde se indique específicamente la fuerza, la distancia, la duración, la postura con la que debe hacer la carga, las medidas de seguridad que debe de tomar a la hora de hacerlo, qué características tiene la carga, ¿sí? Condiciones ambientales, la trayectoria que debe de hacer para cargar ese material, las características de los materiales que va a manejar y si es necesario alguna medida específica. Por ejemplo, si tiene aristas, pues tendrá que usar guantes, si es manejo de químicos peligrosos, pues tendrá que tener su equipo de protección en caso de algún derrame o fuga, etcétera, etcétera. Se tiene que tener entonces procedimiento específico para cada proceso, para cada puesto de trabajo que manejen las cargas. Entonces, todo ese manejo de cargas tiene que ser específico con estas características. Las medidas de seguridad generales que se deben de tomar, las medidas de seguridad específicas que se deben de tomar de acuerdo a la carga, el área, la persona, etcétera. De acuerdo a ello, voy a tomar medidas de control administrativas, como por ejemplo duración del tiempo de carga. Por ejemplo, no debe durar más de 1 hora cargando o no debe trabajar más de 8 horas en esa área por manejo de cargas, etcétera. Va a haber rotación de puesto, etcétera. O medidas técnicas específicas que esta carga debe de utilizarse, se le debe dar algunas características especiales, como puede ser ayuda con algún equipo, grúa, pallet, etc. La vigilancia a la salud de los trabajadores. Todos los trabajadores que tengan manejo de cargas se tiene que tener un examen médico y fíjense que es diferente. Examen médico y vigilancia a la salud de los trabajadores. Tenemos un curso, por si quieren visitar la página, sobre cómo realmente se hace la vigilancia a la salud de trabajadores expuestos a cualquier factor de riesgo, no nada más a manejo de cargas. Aquí en necesitamos la vigilancia a la salud de trabajadores expuestos a cargas. Y se debe de dar la capacitación y adiestramiento. En esta norma nada más es decir, capacitar sobre los riesgos y sobre los afectos a las afecciones a su salud, en el proceso seguro de trabajo, etc.
se delimite específicamente cuáles son los contenidos que se debe de dar de capacitación a los trabajadores y con qué frecuencia se tiene que dar. No nada más es una vez, ya se lo di hace X tiempo. No, ahí viene la frecuencia con la que se debe de hacer. Fíjense que todo esto ya debemos de tenerlo para enero de 2020. Y muchos todavía ni siquiera, muchos quieren hacer la evaluación que viene en la norma para empezar a hacer esto. Esta evaluación, yo tengo que tener los resultados para enero del 2023. Pero entonces para ahorita enero de 2020 tengo que generar todo esto y ya debo de tener cumplimiento. Como ya debo de tener cumplimiento, entonces me están dando, ahorita nos quedan 3 años para hacer el análisis. Recuerden la palabra análisis. Cuando ese análisis es aplicar específicamente o cuestionario en el caso de la norma 035 o en este caso la forma de cómo debo de hacer el estudio sobre el factor de riesgo ergonómico específico y que es precisamente todo el capítulo 7 de la norma establece la forma de hacer el análisis de esos factores de riesgo ergonómico. Y como resultado de ese análisis, tengo que generar un programa de ergonomía para el manejo manual de cargas. Ahí no es para todos los que manejen cargas, sino es cuando este análisis arroje algunos puntos de riesgo, entonces tendré que estar sujeto ese trabajador o este puesto de trabajo, quien esté en él, al programa de ergonomía para ese manejo manual de cargas. Esto es para enero del 2023. Muchos dirán, bueno, todavía tenemos mucho tiempo, pero hay que identificar cuántos puestos de trabajo en la empresa hay manejo de manual de cargas. 200 puestos, 50 puestos, 600 puestos, y cuánto tiempo me va a llevar a hacer el análisis de cada uno de ellos. Entonces, independientemente de cuánto tiempo me voy a tardar para hacer todo el análisis, hay un elemento que tiene suma importancia en esta norma. Viene en ese capítulo 7 cómo debo de estimar el nivel de riesgo y viene específicamente cómo llenar estas tablas para analizar con todos aquellos en donde haya que levantar, ¿sí?, o descender una carga, cuando se tenga que transportar y cuando se utiliza algún equipo en trabajo en equipo. Por ejemplo, van entre 2 o entre 3 personas, tenemos que hacer el levantamiento. Entonces, ¿con qué características se va a evaluar ese factor de riesgo? ¿Para levantar, para transportar o si se hace en equipo de 2 o más trabajadores? Viene, ¿qué pasa si utilizo, por ejemplo, si ruedo algún tambo, alguna carga, lo estoy rodando o lo estoy girando sobre su base, o si arrastro o jalo o deslizo una carga? Entonces, de acuerdo en ese puesto de trabajo, lo que tenga que hacer con alguna de esas cargas, viene ahí estas características para finalmente dar una puntuación y un nivel de riesgo. O si utilizo equipo de auxiliar, desde carretillas, desde equipos de grúa, pallet, etc. Entonces, si es equipo pequeño, si es equipo mediano o es algún equipo grande, entonces viene específicamente cómo llenar esta tabla para dar finalmente una puntuación y un nivel de riesgo. Esto yo ya puedo estarlo haciendo, este análisis, y me va a arrojar el resultado para determinar si es bajo o aceptable, medio posible, alto riesgo significativo o muy alto inaceptable. Ahorita, en algunos procesos de trabajo, puede salir alguno de ellos por algún determinado, por ejemplo, puede salir alto significativo, algún movimiento, algún proceso, alguna forma de carga que se estén realizando. Y se tienen que tener acciones rápidas para establecer medidas de control. Si es medio posible, hay que examinar a detalle, aplicar evaluación, hacer cambios, o bajo aceptable, bueno, dar seguimiento sobre todo a grupos más vulnerables, obesos, por la mayor edad, etc. Mujeres en periodos de gestación o trabajadores menores de edad, etc. Pero algunos puestos ahorita puede salir significativo o alto, pero a partir del 2023 puede resultar inaceptable.
y que por lo tanto está prohibido que se maneje ese movimiento. Y de ello depende esta tabla. La tabla 1, que viene en el apartado 8.3, dice que para verificar y levantar o bajar cargas no rebasen las masas que señalan esta tabla. Entonces, estamos hablando que, por ejemplo, para un hombre entre 18 y 45 kilos, el límite máximo de carga será 25 kilos. De aquí a 2023, alguien, por ejemplo, que esté manejando un saco de 50 kilos de cemento, de alimento, de harina, de azúcar, etcétera, podrá hacer ahorita maneje de 50 kilos en el 2020, 2021, 2022, pues probablemente puede salir alto significativo, ¿sí? Pero meramente por la carga, porque pesa está levantando una carga de 40 kilos, de 50 kilos, puede ser alto significativo, pero, para el 2023, ese procedimiento donde se cargue manualmente más de 25 kilos ya es inaceptable. Por lo tanto, se debe detener esas actividades. Entonces, esta tabla téngala muy en cuenta. A partir de enero del 2023, prohibido que pasen estos límites. Un hombre no debe de cargar en ningún momento, ni una sola vez, más de 25 kilos. Una mujer entre 18 y 45 o un hombre mayor de 45 no debe de cargar más de 20 kilos en ningún momento. En ningún momento. Habla de que si hay una evaluación médica y determina el médico, por ejemplo, un hombre de más de 45 años o una mujer, ¿sí? Entre 18 y 45, pudiera tener un examen médico y determinarse que puede cargar 25 kilos, pero eso es bajo la valoración de un médico. Pero estos son los límites. Por ejemplo, una mujer de mayor de 45 no debe de cargar más de 15. Si el médico avala su aptitud, puede llegar a cargar 20, ¿sí? Pero entonces tengan en cuenta mucho cuidado que tiene que hacerse esta tabla no debe de pasarse en ningún momento a partir de enero de 2023. Si se encuentran ustedes en su empresa algún proceso en donde las personas carguen más de 25 kilos, automáticamente ese procedimiento está prohibido. Deben entonces, para el 2023, cambiar el proceso de trabajo. O hacer sacos de máximo 25 kilos y no manejar de 50, o repartir la carga, o utilizar, semiautomatizar utilizando equipos, o automatizar un proceso, como quieran. Pero nos están dando, nos quedan 3 años para evaluar cualquier puesto de trabajo que no pase de estos límites. Nos habla que para realizar las actividades, para el manejo manual de cargas, recuerden que si es superior a la tabla, pues se integrarán grupos de carga, utilizarán equipos auxiliares o dividir las cargas en bultos, envases, etc. Pero en ningún momento se puede hacer. Pero tengan en cuenta que entre dos, la carga máxima es de 25 kilos, pero no es de sumatoria, es decir, si son de 50 kilos, bueno, entre 2 personas, pues no, ni entre 3 personas van a poder, a partir del 2023, ni entre 3 personas van a poder cargar un saco de 50 kilos. Como máximo, entre 3 personas van a ser alrededor de 37 kilos y medio, más o menos. Y también asegurar que en ningún momento exceda la carga acumulada de 10 toneladas por cada jornada de 8 horas, ¿sí? Si no hay manejo, transporte de menos de 10 metros. Y si hay menos de 20, más de 10 y menos de 20 metros que tengan que mover esas cargas, la masa acumulada es de 6 toneladas por jornada de 8 horas. También la norma nos establece, como parte del programa de vigilancia, pues el trabajador debe de estar informado, capacitado para darse cuenta cuáles son las molestias que puede tener a su salud
que puede afectarles por el manejo manual de cargas. Entonces nos establece, no de cumplimiento obligatorio, pero sí una guía, que es el cuestionario nórdico de Cuenca, en el que puedo aplicarlo para identificar si hay molestia, adormecimiento, disminución del arco de movilidad, pérdida de fuerza, algún elemento que pueda indicarnos tempranamente que este trabajador está afectándose a su salud para el manejo manual de cargas y no esperar hacer el examen para cuando le toque. El programa de vigilancia debe de incluir precisamente esta evaluación constante y permanente para detección temprana de algún problema hacia la salud. La secuencia nos habla, pues lógico, reconocer que tenemos un problema, reconocer dónde hay un factor de riesgo ergonómico por manejo manual de cargas, evaluar y medidas de control. Y les decía que algunas entran en vigor en enero del 2020 y otras para enero del 2023. En servicios en salud ocupacional y protección ambiental, tenemos más de 25 años proporcionando soluciones en medicina del trabajo y seguridad e higiene industrial, en formato presencial o convencional, pero ya desde hace 3 años que proporcionamos estos mismos servicios de capacitación, asesoría, consultoría y todo tipo de servicios en medicina del trabajo, seguridad e higiene industrial en formato virtual o a distancia, logrando así colaborar con empresas de todo tipo, giro y tamaño, no importa su localización geográfica. Así que recuerda, estés donde estés, estamos contigo. Contáctanos en nuestras redes sociales. Visítanos y conócenos como Telesalud y Seguridad. Es como nos puedes encontrar. O visita nuestra plataforma de capacitación online, cursostelesalud.edbox.com, para que conozcas la oferta que tenemos actualmente disponible de cursos abiertos a cualquier persona o empresa. O contáctanos y podemos construir un proyecto especialmente hecho a tu medida. Tienes también ahí nuestro número de teléfono celular. Contáctanos ya sea vía WhatsApp o llámanos. Me gustaría conocerte. Escanea este código QR y así tendrás nuestros datos de contacto, que también te dejamos en la descripción de este video. No olvides suscribirte a nuestro canal y activa la campanita. No te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta pronto.